¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a ver los esenciales acerca de la tromboembolia pulmonar. Primero que nada, tenemos que comprender que la tromboembolia pulmonar pertenece a un conjunto de enfermedades que se conocen como enfermedades tromboembólicas venosas, donde se van a encontrar dos integrantes: la trombosis venosa profunda, que va a consistir en la oclusión por un trombo en las venas profundas que se encuentran sobre todo en las extremidades, y la que nos interesa en este video, la tromboembolia pulmonar, donde vamos a tener un émbolo que muy frecuentemente se desprendió de un trombo y que está causando una oclusión a nivel del lecho vascular pulmonar. Bueno, ¿por qué es importante que entendamos que tromboembolia pulmonar no es aislado? Porque vamos a ver que muchos pacientes que tienen tromboembolia pulmonar tienen concomitantemente trombosis venosa profunda, y ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta para su fisiopatología y su tratamiento. Datos epidemiológicos. Vamos a tener que afecta a 4 de 1000 pacientes ingresados, hospitalizados anualmente en Estados Unidos. Hasta un 70% de las veces, los pacientes que tienen trombosis venosa profunda va a causar una tromboembolia pulmonar, y esta va a ocurrir en el 95% de los miembros inferiores. Solamente en 30% de los pacientes con tromboembolia pulmonar son diagnosticados en vida. Muchas veces el diagnóstico se establece post-mortem y va a tener una mortalidad en 7 al 11%. Todos estos datos son proporcionados en Estados Unidos, ya que aquí en México no hay estudios recientes. Factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo para tromboembolia pulmonar y básicamente son todos aquellos que de alguna manera estén favoreciendo alguno de los tres aspectos de la triada de Virchow, que por si alguien no se acuerda es estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Cualquier cosa que afecte uno de esos tres factores te predispone a trombos y por ende te predispone a tromboembolia pulmonar. Sin embargo, los factores van a estar clasificados como altos, como es en caso de pacientes que hayan tenido intervenciones quirúrgicas mayores, como abdominales o pélvicas o cirugías ortopédicas mayores, sobre todo si tienen menos de 3 meses, o particularmente un factor muy elevado si tienen menos de 2 semanas, pacientes con cáncer y también antecedente de fractura de huesos largos. Tenemos los que son de riesgo intermedio, como en antecedente ya de alguna enfermedad tromboembólica venosa previa, de algún evento vascular cerebral o algún tipo de enfermedades que predisponen a la aparición de trombos, llamadas como trombofilias, donde destaca la resistencia en la proteína C, que es el estado de hipercoagulabilidad heredado más asociado a tromboembolia pulmonar. Y de ahí tenemos los de riesgo bajo, que pues no es como que digas, pues es bajo, no, hay que minimizarlo, no, porque muchos pacientes pueden tener varios factores de riesgo bajos y al tener varios, pues ya van a comenzar a actuar como un factor mayor, que es paciente que esté inmovilizado por más de 3 días, uso de anticonceptivos hormonales, viajes prolongados en avión, obesidad, tabaquismo, embarazo y pacientes mayores de 65 años. Estos factores de riesgo son muy importantes porque nos permiten poder tener la sospecha de que nuestro paciente esté teniendo una tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es la fisiopatología de esta tromboembolia? Como ya habíamos comentado, más de la mitad de los casos comienza precisamente con una trombosis venosa profunda. ¿Qué es una trombosis venosa profunda? Bueno, vamos a tener que, por el motivo que tú quieras, se está formando un coágulo cuando no hay una hemorragia, y este coágulo va a formar un trombo. En el lugar donde se formó el coágulo, acá se queda, esto ya es un trombo y está impidiendo el retorno venoso en esta parte. Esa ya es una trombosis venosa profunda. Sin embargo, lo que puede suceder después es que de este pedazo de coágulo llamado trombo se desprenda un coagulito más chiquitito que va a comenzar a ir por la circulación y que vamos a llamar émbolo, y este eventualmente va a terminar llegando de la vena cava inferior a las cavidades derechas del corazón y eventualmente al llegar a la arteria pulmonar se va a quedar atascado a medida que la arteria se vaya haciendo cada vez más chiquitita para poder llegar a los capilares.
En el momento en el que se atasca este émbolo, es ahí donde tenemos nuestra trombo, porque se un trombo, embolia, porque fue un émbolo, pulmonar, porque está comprometiendo los capilares o los vasos sanguíneos de las ramas de las arterias pulmonares. ¿Qué sucede después? Bueno, vamos a tener que, dependiendo del grado de reducción vascular, vamos a tener un aumento brusco de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Pues como está tapado por el émbolo, la sangre ya no puede seguir avanzando. De modo que si este fuera nuestro émbolo, todo esto que nos queda acá de arterias pulmonares y sus ramas ya no va a estar recibiendo sangre, ya no va a seguir perfundiéndose. ¿Esto qué va a condicionar? Va a condicionar un aumento del espacio muerto fisiológico. ¿A qué se refiere esto? De nada te sirve que le esté entrando oxígeno a estos vasos sanguíneos si no le está llegando sangre. La sangre, ¿cómo se va a oxigenar si no puede pasar? Por lo tanto, vamos a tener zonas pulmonares que están siendo ventiladas, pero no perfundidas. Eventualmente, se va a dar cuenta de esto el sistema nervioso, va a comenzar a activar su modalidad simpática y va a obligar a que el ventrículo derecho se esté contrayendo más fuerte para ver si de esa manera, empujando la sangre con más fuerza, puede llegar a vencer esa resistencia o esa oclusión que le generó el émbolo. El problema aquí es que muchas veces el ventrículo derecho no va a poder vencer a esta tensión y eso va a condicionar que toda esa sangre que debería de estar pasando por esas arterias pulmonares que están tapadas se va a regresar al ventrículo derecho. Y como el ventrículo derecho no solo no está mandando la sangre, sino que le están devolviendo la sangre, se está empezando a congestionar, se está dilatando de toda esa sangre rezagada. Y eso va a causar ahora que, como vemos en esta imagen, miren, acá esto que tiene forma de media luna es en ventrículo derecho, en un corte transversal, y aquí es en ventrículo del lado izquierdo. Como en ventrículo derecho está acumulando sangre, entonces en ventrículo derecho se va a hacer más grande, se está dilatando, y esta dilatación va a empujar en tabique interventricular, y al empujar en tabique, aunque se va a ver afectado ahora, es en ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ahora, no solamente en ventrículo derecho está teniendo problemas para mandar la sangre, sino que ahora en ventrículo izquierdo también vio comprometido en volumen que manda, reduciendo en gasto cardíaco. Y esto va a ser todavía peor si esta dilatación continúa aumentando, puede que incluso esa misma tensión llegue a afectar a un flujo coronario derecho y esto condiciona un infarto agudo de miocardio. Ahora, toda esta fisiopatología que les acabo de comentar es en caso más grave que puede haber en una tromboembolia pulmonar. ¿De qué depende que llegue a este punto? Depende de qué tan grande es el calibre de la arteria que se vio comprometida. Si fueron capilares chiquitillos, muy probablemente no pase a mayores. Eso explica en por qué motivo el cuadro clínico puede llegar a ser bastante variable. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Bueno, no hay un dato patognomónico como tal en cuanto a la clínica, pero sí hay tres aspectos que podríamos decir que epidemiológicamente se repiten, que va a ser la sensación de falta de aire, la disnea, la tos y el dolor preurítico. Podríamos decir que eso sería una triada, sin embargo, si yo me tuviera que quedar con uno de estos tres, yo me quedaría con la disnea, que es el más frecuente de ellos. Vamos a tener que estos tres, cuando aparecen, lo hacen de manera brusca y además de esto, puede acompañarse de sibilancias. El paciente puede tener episodios de hemoptisis o incluso puede llegar a tener síncope, pérdidas transitorias de la conciencia. Pero también debemos de reconocer que hay pacientes que ni siquiera van a llegar a manifestar un cuadro clínico como tal, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, hay un algoritmo diagnóstico que debemos de llevar a cabo en cuanto tenemos una sospecha clínica de tromboembolia pulmonar aunado a alguno de los factores de riesgo que les había comentado anteriormente. Pero para que podamos establecer un juicio de manera más objetiva y no quedarnos así como con un, es que yo siento que tiene tromboembolia. No, vámonos a escalas. Vamos a tener que estar empleando distintas escalas de sospecha clínica y las escalas que más vamos a emplear en un paciente en el cual sospechamos esto van a ser la escala de Wells, la escala de Ginebra o el índice de severidad de embolismo pulmonar, abreviado como PESI. Las tres están perfectamente estandarizadas, así que se puede usar cualquiera.
voy a escogemos la de Ginebra, solamente para que se den una idea más o menos de cómo se usó esa escala. Bueno, tengo mi paciente en el cual sospecho yo de tromboembolia y aplico esta herramienta, en este caso la escala de Ginebra modificada. ¿Qué voy a encontrar acá? Bueno, voy a encontrar acá que pues, si tu paciente tiene más de 65 años, asignan un punto. Que ha tenido antecedentes de tromboembolias previas, dale 3 puntos. Antecedente de fractura y así sucesivamente. Si ustedes leen los factores, dense cuenta que coinciden con los factores de riesgo que habíamos comentado o algunos aspectos del cuadro clínico. Y dependiendo del puntaje que ya se le asigne, vamos a clasificar si la probabilidad de que el paciente tenga tromboembolia pulmonar es baja, intermedia o alta. ¿Vale? Así más o menos van a ser las otras dos escalas que quedan, la de Wells y la de Pesci. Pero pues para que se den cuenta por qué es importante lo de los factores de riesgo. Ok, una vez que ya apliqué mi escala, ahora puede haber dos posibilidades. Puede que en paciente tenga una probabilidad baja o intermedia de tromboembolia o que tenga una probabilidad alta. Si tiene una probabilidad baja o intermedia, es decir, no hizo suficientes puntos en la herramienta de escala que tú usaste, ahora vamos a tener que usar otra herramienta diagnóstica, que es la prueba del dímero D. El dímero D es una prueba en sangre, está midiendo precisamente esa sustancia llamada dímero D, la cual por si alguien tenía una duda, es un producto de la degradación de la fibrina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si por el motivo que tú quieras tienes mucha fibrina en tu cuerpo, va a salir elevado. ¿Y quién tiene fibrina? Exactamente, los trombos y los émbolos. Por lo tanto, si mi paciente tiene una tromboembolia pulmonar, va a tener una cantidad de dímero D por arriba de los 500 nanogramos por mililitro. Y si ese es el caso, si yo tengo una sospecha por la escala media o baja, pero mi paciente tiene un dímero D mayor a 500 nanogramos por mililitro, ya la sospecha comienza a ser más certera. En cambio, si el paciente tiene un dímero D inferior a este 500 nanogramos por mililitro, lo vamos a descartar, ya que en estudios se ha visto que el 95% de ellos no tiene tromboembolia pulmonar. ¿Y qué pasa una vez tanto con el paciente que el dímero D salió elevado, como también con el paciente que a la primera que hice la escala se notó una probabilidad alta? Bueno, ahora ya toca confirmar el diagnóstico y lo vamos a confirmar mediante estudios de imagen, que vamos a tener que nuestro estudio de elección va a ser la angiotomografía. ¿Vale? Así que todo paciente que haya tenido una probabilidad alta en escala de Wells o escala de Ginebra o PESI, o bien que salió con el dímero D elevado por una sospecha media o baja, se va a mandar a hacer una angiografía pulmonar por TAC. Sin embargo, si tu paciente, por el motivo que tú quieras, tiene insuficiencia renal o tiene alergia al medio de contraste, podemos hacer el estudio de segunda elección, que en este caso va a ser la gammagrafía de perfusión pulmonar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Como les había dicho que el 50% de ella se encuentra asociada precisamente a trombosis venosa profunda, pues vamos a diagnosticar el riesgo de que tenga trombosis venosa profunda usando un ultrasonido Doppler de extremidades. Ahora bien, vamos a tener que además de esto, hay una probabilidad de que en nuestro hospital no lleguemos a tener alguno de esos estudios, angiotag o gammagrafía. Obviamente tenemos que mandarlo referir a un hospital que sí lo tenga. Sin embargo, igual para fines académicos, porque se pregunta mucho en los exámenes, hay otros estudios que nos pueden sugerir o aumentar la probabilidad de que el paciente pudiera llegar a tener precisamente tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles van a ser esos? Bueno, primero vamos a tener la radiografía de tórax. Muy preguntado. Hay dos signos en la radiografía de tórax para sospecha de tromboembolia pulmonar. El signo de Westermarck y la joroba de Hampton. El signo de Westermarck consiste en una opacidad, es decir, esta parte se mira radiolúcido. Acuérdense que radiolúcido es lo que se mira más oscuro en una radiografía, acompañado de agrandamiento iliar que está causado por una obstrucción arterial. ¿A qué me refiero yo acá? Bueno, como esta parte del pulmón no le está llegando sangre porque está tapada en la arteria pulmonar, entonces pues obviamente su opacidad va a aumentar y por ende se mira de esta manera. Y se agranda el ilio pues porque ahí se está acumulando toda la sangre que no puede mandarse. Acá no podemos ver.
El otro signo radiológico va a ser la joroba de Hampton. La joroba de Hampton va a consistir en una condensación parenquimatosa triangular de base preoral. Dicho de otra manera, vamos a ver aquí esto que tiene forma de este piquito, que pues usando un poco en la imaginación, si le ponemos aquí un dromedario, pues igual y sí puede ser una joroba, ¿sale? En un paciente que le hagamos una radiografía de tórax y que aparezcan algunos de esos dos signos, hay muchísima probabilidad de que el paciente llegue a tener tromboembolia pulmonar. Sin embargo, deberá de confirmarse con los estudios de elección previamente mencionados. Mismo caso con el electrocardiograma. Si bien es cierto que en la manifestación más frecuentemente encontrada en un electrocardiograma asociada a tromboembolia pulmonar son las taquicardias sinusales, también podemos encontrar un patrón que se llama patrón de S1, Q3 y T3. ¿A qué se refiere este patrón? Bueno, vamos en orden. El patrón S1 se refiere a que estamos viendo ondas S en la derivada 1. En patrón Q3 se refiere a que estoy viendo ondas Q en la derivada 3 y la T3 se refiere a que estoy viendo ondas T invertidas también en la misma derivación 3. Cuando tengo este patrón de ondas S en la derivada 1, ondas Q en la derivada 3 y ondas T invertidas también en la derivada 3, es asociado a tromboembolia pulmonar. Y ya finalmente, en tratamiento. ¿De qué le vamos a ofrecer al paciente con tromboembolia pulmonar? Bueno, eso va a depender precisamente del riesgo que tenga en cuanto a pronóstico. Si es una tromboembolia pulmonar de riesgo no elevado, lo vamos a anticoagular. Pero si es una tromboembolia pulmonar de alto riesgo, es decir, se trata de un paciente que ya tiene hipotensión o que está en choque, lo vamos a tener que trombolizar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en anticoagulación es prácticamente impedir que siga haciéndose más grande el trombo. En la trombólisis ya es directamente intentar retirar. Cuando se trata de tromboembolias pulmonares de riesgo no elevado, podemos dar el tratamiento de anticoagulación mediante heparines de bajo peso molecular. La dosis obviamente depende del tipo de HBPM que estemos seleccionando. Muy frecuentemente en el medio hospitalario usamos enoxaparina a 1 miligramo por kilo cada 12 horas de manera subcutánea y lo vamos a administrar por 5 días. Una vez que el paciente se haya dado de alta, deberá de continuar con esta anticoagulación, pero ahora de manera oral, frecuentemente usando warfarina. Si nuestra paciente llegara a ser una paciente obstétrica embarazada, vamos a usar algún otro HBPM hasta la semana 6 de posparto, ya que pues también en embarazo va a ser un factor de riesgo para desarrollar tromboembolia pulmonar y no queremos que repita el episodio. Es importante que aún incluso cuando nos llega un paciente que tenga en cuadro clínico y con la herramienta de escala de Wells o de Ginebra, nosotros tenemos una sospecha baja o media, nosotros ya podemos iniciar una anticoagulación. No tenemos que esperar hasta el resultado del dímero D para hacerlo. En cambio, cuando tenemos tromboembolisas pulmonares de alto riesgo, que son aquellas en pacientes que están chocando, tenemos que hacer la trombólisis. La trombólisis la podemos hacer de dos maneras, ya sea con fibrinolíticos como streptokinasa, que van a ser sustancias químicas que directamente van a disolver el trombo, con el riesgo obviamente de que el paciente desarrolle pues, hemorragias espontáneas y por sus respectivas contraindicaciones, o bien realizar una embolectomía percutánea, es decir, mediante el uso de un catéter, tienen que remover de manera mecánica, digamos así, este trombo o este émbolo que se encuentra ahí obstruyendo. En aquellos pacientes que, ven que les había comentado, independientemente de cuál de los dos escenarios, una vez que el paciente se haya dado de alta, debe de irse con anticoagulación, pero hay algunos pacientes que pues, pudiera estar contraindicada esa anticoagulación, o bien aquellos que, pese a que están anticoagulados, volvieron otra vez a tener episodios de tromboembolia pulmonar recurrentes. En estos casos, se puede colocar algo que se llama filtro de la vena cava inferior, que pues me voy a acercar para que lo puedan ver acá mejor. Literalmente, pues es como un filtro, parece una especie de esos ganchos que te dan masaje en la cabeza, pero pues lo que hace, obviamente va colocado en la vena cava inferior y está filtrando todos esos émbolos que pudieran estarse mandando
por trombosis venosas profundas y que de esta manera no puedan llegar al corazón y repetir este cuadro. De esta forma prevenimos la presencia de coágulos venosos en la circulación pulmonar. Y bueno, de esa manera llegamos al final de este video. Lo traté de abordar de la manera más sintetizada posible. Así que espero que tengan un excelente día, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.